hasta el siglo XVII, a la luz se la consideraba como una corriente de partículas que emitía un objeto. Y nosotros, a través de nuestra visión, éramos receptores. O sea que el observador tenía la particularidad de ver este objeto que emitía una cierta forma de luz y veíamos el objeto, en este caso una virome de color verde, mi remera de color verde, el objeto emitía como una especie de partículas, la cortina de color rojo tenía la particularidad de emitir. Hasta esa época a la luz se la consideraba de esa manera, hasta que llegó un físico llamado Isaac Newton, que fue el revolucionario de aquella época con respecto a la reflexión y la refracción de la luz. Hoy no vamos a hablar de reflexión y refracción, es otro tema para más adelante. Estamos haciendo una introducción de óptica y del prisma de Newton. Entonces habíamos dicho que hasta el siglo XVII todo el mundo pensaba de esa manera, que los objetos eran capaces de emitir una corriente de partículas y por eso el ser humano, el ojo humano, la veía. Bien, el señor Newton cambió todo eso con algo muy sencillo. Pero antes de hablar de Newton, tenemos que decir que la óptica se divide también en dos partes, en la óptica geométrica y en la óptica física. Para entender el prisma de Newton tenemos que hablar de las dos. La óptica geométrica estudia los rayos de luz en forma recta y la óptica física estudia las de luz en forma ondulatoria. Hoy estamos hablando de el prisma de Newton, que yo le voy a dejar un link en la clase para que ustedes vean los experimentos que hay en YouTube, cómo se descompone el haz de luz. Este señor Newton, que fue el revolucionario de todo esto, fue el capaz de descomponer la luz blanca. Ya había físicos que se encargaban que querían descomponer la luz, de dónde venía el tema de la luz, y el que andaba más o menos en esa forma de descubrimiento era el físico llamado Descartes. Él lo único que pudo descomponer el haz de luz en dos colores, en el color rojo y el color azul. Pero Newton, con algo muy sencillo, que fue un elemento, un vidrio en forma de prisma, en forma triangular, forma de prisma, fue con eso sencillo el que revolucionó toda la óptica física. Los prismas en el siglo XVI, XVII, era un elemento de vidrio que era de uso infantil, o sea, los chicos lo tenían como juguete. El prisma era un elemento de uso infantil. Y este señor Newton fue el que se encerró en una habitación a oscuras, le hizo un pequeño orificio a una de sus ventanas, hizo atravesar un haz de luz y en esa habitación de 7 metros colocó un haz de luz, o sea, dejó pasar el haz de luz y entre medio del haz de luz colocó este vidrio, este prisma. El prisma, el haz de luz al atravesar el prisma, se reflejó en la pared descomponiéndose en diferentes colores. De ahí se determinó que el haz de luz
tenía el arco iris, que empezaba por el rojo, el amarillo, eran 7 colores, el anaranjado, el verde, el azul celeste, el azul marino y el violeta. Newton, a través de hacer pasar a través de ese vidrio, ese prisma, el haz de luz, que era de color blanco, lo descompuso en 7 colores. Y fue una revolución en ese momento porque todo el mundo decía que los elementos tenían una capacidad de emitir, ¿no es cierto? Y él dijo que los elementos no emitían, sino que los elementos reflejaban. Así, muy sencillo. Pero también él tuvo sus dudas, porque le cabían 2 posibilidades. Y una de ellas era que el prisma le daba color a la luz, o que realmente el prisma descomponía esa mezcla de colores que eran 7. Y volvió a hacer varios ensayos, colocando otro prisma en ese haz de luz que se descomponía. Y entre ambos prismas colocó un papel con un pequeño orificio. Y ahí determinó que él podía captar un color de a uno y de a uno. O sea, por ejemplo, el color rojo lo podía elegir el color azul, el violeta, el color anaranjado, el amarillo. Él a través de ese orificio podía elegir el color proyectado en la pared. Y de ahí sacó otro tema, de que no importaba el ángulo, sino del lugar por donde era atravesado el haz de luz. O sea que se elegían los colores. De toda esta mezcla de colores, él podía elegir uno u otro. Y por último dijo que el prisma no añadía ninguna cualidad de la luz, sino todo lo contrario. El prisma descomponía la luz. Y él, al sacar el prisma de la trayectoria de la luz volvía a ser blanca. Y de esa forma tan sencilla, en el año 1667, Newton descubrió cómo se descomponía el haz de luz y se proyectaba en 7 colores. Y esto lo presentó él en la Royal Sociedad. Y como dije anteriormente, le voy a dejar un link para que ustedes puedan ver en una forma muy sencilla cómo se descompone el haz de luz de color blanco proyectado contra una pared. Chao.